Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico. Hoy, lunes 6 de marzo, son las 10 de la mañana con 2 minutos, 28 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Asunción y Gran Asunción. Una mañana muy soleada, con mucho tráfico a esta hora del día en la capital del país. En realidad, los puntos de acceso a la ciudad estuvieron bastante complicados hoy, ¿verdad? Mucha gente retomando ya sus actividades luego de las vacaciones, la gente, los que están en edad escolar, todo el mundo ya volviendo a las clases y bueno, obviamente eso sobrecarga un poco el tránsito en la capital del país. Pero bueno, es normal y hay que ir acostumbrándose porque es el ritmo de la ciudad. Así está nuestra capital en la mañana del día de hoy. Tenemos, como te decía, una temperatura de 28 grados. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 35 grados en la ciudad de Asunción y todo el área metropolitana. Jornada calurosa con cielo parcialmente nublado y vientos variables. Los vientos están ahora a 9 kilómetros al este, la humedad del 61%, según la Dirección de Meteorología en su último reporte que los dio hace unos minutos nada más. Miramos cómo se va a comportar la semana. Siempre es importante ver cómo va a estar el clima. Tenemos que mañana vamos a tener una máxima de 34 grados, una mínima de 22, cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste luego variables. El día miércoles 31 de máxima, 22 de mínima, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas se marca para el día miércoles. El jueves el pronóstico de la Dirección de Meteorología habla 32 grados de máxima, 22 de mínima, cálido con cielo mayormente nublado, viento del noreste, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Y también el viernes hay posibilidad de chaparrones con tormentas eléctricas, cálido a caluroso con cielo mayormente nublado y la máxima 32 grados, mínima de 23. Así que así se presenta la semana entre el martes y el jueves con probabilidades de lluvias y el día de hoy un día mayormente soleado. Así estamos entonces. Muy bien, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Como siempre también estamos recordándote que se está acercando la fecha del evento La Ruta de la Sustentabilidad, que se va a realizar este próximo 22 de marzo en el Paseo de la Galería, un evento exclusivo con conexiones únicas. Van a estar referentes y líderes de empresas relacionadas al tema de la sustentabilidad, en un evento que asegura visibilidad de la marca a nivel país. Anímate a seguir el camino de la sustentabilidad y participa de este evento organizado por 5 días. También te invitamos a que optimices los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asegurarte desde un CDA, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate al 0991-900-700 porque hoy es momento de invertir con Avalon. Y con Epson estás listo para comenzar el año con las impresoras multifunción Epson EcoTam y con la app Smart Panel. Transforma tu celular en un centro de impresión y de escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente. Registrando tu impresora tenés 2 años de garantía. Para más información entra a la página web www.epson.com.py. Tenemos la encuesta de redes sociales que podemos compartir hoy que estamos compartiendo con la audiencia. Esto estamos preguntándole a la gente hoy en esta edición de Monitor Económico. Queremos hablar sobre el tema de empleo. Vamos a estar con una entrevista un poco más adelante, pero ya le adelantamos el tema que estamos poniendo hoy sobre la mesa. Conseguir un empleo en el último año fue más complicado, nos dice el 57%, más fácil el 8.5%, no hay trabajo, dice el 34%. Esta es la sensación de la audiencia del canal 5 Días que se está expresando a través de nuestra cuenta en el Twitter, @5díaspy,
para dejarnos sus comentarios y sus votos respecto al sondeo que estamos haciendo hoy para el programa. Así que les invitamos a que puedan participar también, dejarnos sus opiniones, @5díaspy, nuestra cuenta en el Twitter. Y la pregunta del día de hoy es, a la hora de conseguir un empleo, si fue más complicado, más fácil o no hay trabajo. Estas son por lo menos ya las primeras respuestas que estamos recibiendo de la audiencia. Nos vamos ahora rápidamente a hacer nuestro repaso por los indicadores financieros del día. Miramos cómo arranca la mesa de cambio en la mañana de este lunes. Tenemos cotización de monedas del dólar, peso argentino, el real y el euro. Ya miramos rápidamente cómo está el tablero. Tenemos un dólar cotizando a 7.100 guaraníes en la compra, 7.200 en la venta. El real a 1.330 en la compra, 1.400 en la venta. El peso argentino, 19 guaraníes a la compra, 23 a la venta. Y el euro está a 7.600 guaraníes en la compra, 7.900 en su precio de venta. Miramos también cómo está el tablero internacional, precio de las materias primas en el mercado internacional, la soja, el maíz, el trigo, 562 dólares el precio por tonelada de la soja, el trigo está a 254 y el maíz a 256. En el caso de la soja y el trigo, repuntes y una leve caída por el lado del maíz. Cuando vemos los valores de importación también, tenemos el heating oil, que sería el gasoil refinado, que importamos desde Paraguay, cayó hoy un 2%, está a $2.85 el galón, y las naftas repuntaron 0,86%, está a $735 el precio por tonelada. Estos son los precios entonces de las materias primas en el mercado internacional, para ir viendo un poco cómo se está comportando el mercado. Y por último, miramos datos también ya actualizados de la Bolsa de Valores de Asunción. Tenemos el mercado bursátil, a ver cómo se estuvo comportando. Fíjense, estas son las principales variaciones en lo que tiene que ver con la Bolsa de Valores de Asunción. Datos que el viernes en horas de la tarde nos compartían también los amigos de la Bolsa de Valores. Y podemos ver volumen total negociado en el mes de... Estamos viendo el mes de febrero, fue 2.467.123 millones de guaraníes. Si lo comparamos con el mes anterior, el mismo mes, pero del año anterior, con febrero del año pasado, fue un 1,77% menos. Si comparamos el primer bimestre, es decir, enero-febrero de este año respecto a enero-febrero del año pasado, ahí sí los números son en positivo, tenemos una variación positiva de 102%, y si comparamos el volumen acumulado, también 106% de crecimiento. Miramos un poco cómo está la distribución, las tortas están ahí abajo, fíjense, el 95% en volumen por instrumento, 95% fueron bonos, acciones prácticamente no hubo un gran movimiento, 0,43%, y fondos de inversión completan el 100, ¿verdad? Pero con muy baja participación. Volumen por moneda, estamos viendo que el 72% de las operaciones se hicieron con instrumentos cotizados en guaraníes y un 27,14% en dólares. Y si vemos volumen por mercado, tenemos mercado secundario que representa el 72% y el mercado primario el 27,51%. Estos son todos los resultados del mes de febrero del 2023. Así está la Bolsa de Valores de Asunción y estos son sus principales resultados según el informe que nos compartían los amigos de la Bolsa de Valores. Hacemos ahora rápidamente una pequeña pausa. A la vuelta venimos con nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a estar mirando un poco más en detalle el dato del índice de precios al consumidor, sobre todo en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, cómo estuvieron variando al inicio ya de este 2023. Tenemos los datos para mostrarles.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Muy bien, seguimos en Monitor Económico en esta mañana y como siempre miramos por lo menos por un par de minutos algunas imágenes del exterior del país, en algún punto del mundo. Hoy nos toca irnos hasta Sarajevo, en Bosnia, y estas son imágenes en vivo y en directo. Sarajevo es la capital federal y la ciudad más poblada de Bosnia, con una población de 275.000 habitantes, en las 4 municipalidades que forman la ciudad, con un área de 405.930 habitantes. Es también la capital de la Federación de Bosnia y así como el centro del cantón Sarajevo. Continua a ella se encuentra Sarajevo Oriental, que es la ciudad capital de jure de la República. Sarajevo también está emplazada en un valle, en la región de Bosnia, rodeada de Alpes dináricos y en torno al río que se llama Miljaka. El centro de la ciudad se encuentra a unos 511 metros sobre el nivel del mar, mientras que algunos barrios alcanzan 700 metros. La ciudad es conocida por su diversidad religiosa. En Sarajevo podemos encontrar personas que rinden culto musulmán, ortodoxos, católicos y judíos, que llevan conviviendo desde hace siglos. Debido a esta larga y rica historia de diversidad religiosa y coexistencia, Sarajevo es conocida como la Jerusalén de Europa. Aunque los primeros asentamientos en la zona datan de los tiempos prehistóricos, la moderna ciudad de Sarajevo fue edificada como una fortaleza durante el Imperio Otomano. Sarajevo ha atraído la atención internacional en varias ocasiones a lo largo de su historia. En 1914 tuvo lugar el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que acabó siendo el detonante definitivo para el estallido de la Primera Guerra Mundial. 70 años después, la ciudad organizó también los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. A comienzos de la década de 1990, Sarajevo sufrió el mayor asedio en la historia de la guerra moderna durante la Guerra de Bosnia y hoy en día la ciudad se está recuperando y adaptando a la realidad de la posguerra y es el centro cultural y económico del país. Sarajevo se convirtió en una de las primeras ciudades europeas en contar con una red de tranvía eléctrico con servicio ininterrumpido en la ciudad. Esta es la información entonces que compartimos con ustedes de Sarajevo, el lugar donde hoy nos toca visitar de forma virtual, mirando estas imágenes en vivo y en directo. Están ellos con una temperatura actual de 11 grados, el cielo parcialmente nublado. En este momento en Sarajevo, en Bosnia, son las 2 de la tarde con 16 minutos, ¿verdad? Una diferencia horaria con nosotros. Y bueno, ahí estamos viendo también el movimiento de la ciudad. Hoy la propuesta entonces, viajar hasta, por lo menos para conocer, hasta Sarajevo y conocer un poco de la historia de esta ciudad que está en la zona, te digo, en la Europa Central. Ahí te estaba mirando la gráfica del mapa, en Europa Central se encuentra esta ciudad. Bien, vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Le dijimos que íbamos a compartir con ustedes algunos datos que surgen del informe
del índice de precios al consumidor. El tema de los combustibles ha sido un tema que golpeó muchísimo el año pasado. En promedio aumentaron entre 40% los combustibles, perdón, en general aumentaron en un 40%, perdón, pero en algunos combustibles incluso la variación fue mucho más alta. Entonces, ¿cómo arrancamos en este mes, en este año 2023, la suba o no de los precios? Y acá tenemos un comparativo de cómo estuvimos al arranque de este año en Paraguay respecto a los demás países de la región, para ver la manera en la que se está comportando el precio de los combustibles y cómo cada país va haciendo variaciones de acuerdo al impacto que acusa al importar o porque son productores también de combustibles. Arrancamos con Colombia, que tuvo un 3.67% acumula de aumento del precio de los combustibles. Le sigue Argentina, que tuvo una variación del 3%. Estados Unidos 2.9%. Hay que recordarse que Colombia, Argentina y Estados Unidos son países que producen petróleo. Alemania 1.9% y ahí viene Paraguay. 1.4% fue el aumento de precios en Paraguay al inicio de año. Después está Brasil con 0.7%. Bolivia no tuvo modificación o variación, digamos, en su precio. Mantuvieron exactamente igual. Y donde hubo disminuciones fue, por ejemplo, en Ecuador, que bajó 1% bajó el precio, digamos, de los combustibles. Hay que recordar que Ecuador estuvo con una crisis muy grande, justamente por el aumento de los precios de los combustibles. Hubo una crisis social, manifestaciones en contra del presidente Lasso, en fin, muchos problemas políticos vinculados a la situación económica del país y reclamos también por el aumento del precio de los combustibles. Es uno de los tantos reclamos al gobierno ecuatoriano. Y bueno, se hizo una especie de acuerdo ahí entre los manifestantes, los grupos manifestantes con el gobierno, y lo cierto es que la reducción es muy baja, pero hubo una reducción de precios por lo menos al inicio de este año. Igual sigue la tensión política en Ecuador, como para poder contextualizar un poco el caso ecuatoriano. En Chile hubo una disminución también de 2.94%, en Uruguay 4.36% y en Perú 4.4%. Perú, que al igual que Ecuador también está en una situación política bastante complicada, con una presidenta que está de una especie de interinato, digamos, luego de la destitución que tuvo el presidente Castillo, y con manifestaciones también en Lima de forma constante pidiendo adelanto de elecciones, ¿verdad? Ese es el contexto en el que están estos países y estas son las variaciones mensuales que hemos observado en el mes al inicio del 2023, puntualmente en el mes de enero. Vamos a mirar el otro cuadro que también nos habla de cómo se estaban comportando los precios a nivel internacional, pero vamos a ver ahora las variaciones interanuales, es decir, si nos posicionamos de enero de este año a enero del año pasado, últimos 12 meses, ¿cuánto aumentaron los precios de los combustibles? Y fíjense, en primer lugar está Argentina, ¿verdad? Con un 86.3%. Imagínense nosotros en Paraguay cómo nos golpeó el año pasado, ese cerca de 40% en promedio. Argentina el doble, o más del doble que Paraguay, ¿verdad? 86.3%. Chile 29.8%, ¿verdad? Si comparamos de enero a enero. Paraguay 29.7%, ¿verdad? Porque acá ya hay que indicar de que llegamos a estar 40%, pero como hubo una reducción en el mes de diciembre, hubieron un par de reducciones, entonces el acumulado interanual, o el interanual en este caso, quedó en 29.7%. El tercer país en Sudamérica con mayor incremento interanual es Paraguay. Después aparece Colombia con una variación interanual del 12.69%, le sigue Perú, también aparece ahí con un 7.3%, Alemania 7%, Uruguay 6.43%, Ecuador 4.91%, ¿verdad? Y hay que recordarse, en el caso de Ecuador, aparte de lo que ya les comenté, la situación política, Ecuador es un país productor de petróleo, y eso es lo que también genera mucho malestar, ¿verdad? Porque son países productores, o es un país productor, y están sufriendo los embates del aumento del precio de los combustibles, ¿verdad? Que en realidad, según explicaban las autoridades, el tema está a la hora de refinar el petróleo, todos los insumos que precisan para refinar el petróleo, y todo el proceso es lo que se ha encarecido y por eso hubieron estos aumentos. Es la versión oficial, digamos, ¿verdad?
Después tenemos Estados Unidos, que también ha sufrido el impacto inflacionario por el lado de los combustibles, siendo también un país productor, 1.9% de variación interanual. Bolivia, por una decisión política de su gobierno, no ha tocado el precio de los combustibles y por eso se mantiene en cero. Y el que sí tuvo un avance significativamente importante en lo que es reducción de precios es Brasil. Brasil también hay que recordar que es productor también de petróleo. Obviamente no se abastece todo su país solo con lo que pueden ellos producir, pero sí es importante ver que hubo una reducción del 22.40% en lo que tiene que ver con precios de combustibles. Es la variación interanual de Brasil, que claramente es el país que ha tenido mayor reducción en todo el continente en lo que tiene que ver con precio de los combustibles. Entonces estos son los datos que presenta el informe del Banco Central de Paraguay, muy interesantes también como para ir mirando de qué manera se está comportando que es un insumo realmente fundamental en el caso de Paraguay para todo el movimiento de la logística y que tiene un impacto muy importante en nuestra canasta familiar y en el presupuesto de las familias también cada mes, el tema de la movilidad y el precio de los combustibles. Hasta aquí entonces nuestro análisis, hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta ya venimos con nuestra entrevista del día. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogaúcho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña Personal, te apuesto lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña Personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total.
Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. La grandeza de nuestra gente se merece menos barreras para alcanzar sus objetivos y más tiempo para disfrutar sus logros. Por eso te ofrecemos la posibilidad de hacer mucho más de lo que imaginás, donde, cuándo y como quieras. Evolucionamos e innovamos nuestras plataformas digitales para ofrecerte un mundo sin límites, como lo mereces. Banco Continental, tu banco sin límites. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Asunciónico 2023 no para de sonar. En vivo, Blink-182, Billie Eilish, Tame Impala y Rosalía. Además, Lil Nas X, Armin van Buuren, The 1975 y muchos más. 21 y 22 de marzo, Parque Olímpico. Entradas disponibles en www.allaccess.com.py. Asunciónico es presentado por Flow, Samsung y Bat66. Más info en Asunción. Producen G5 Pro y DF Entertainment.
Muy bien, seguimos en el canal 5 días y es momento de ir a nuestro espacio de diálogo con agentes del sector económico y está el economista Hugo Roy con nosotros en línea, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Hola, Hugo, no te estamos escuchando. No sé si... No me estaba escuchando porque tenía apagado el micrófono, ¿verdad? Ah, ahora sí, ahora sí. Te Buenos saludamos. días, Hugo. Muy buenos días hoy a toda la audiencia del canal. Bueno, un gusto poder estar contigo. Siempre estamos siguiendo los informes que presentan en Mentu, los análisis que haces también. Y bueno, queríamos arrancar. Este ha sido un año, o este es un año de muchas expectativas de alguna manera, que la economía vuelva a recuperarse, ¿verdad? Después de todo lo que fue la pandemia, la pospandemia, el año pasado también el efecto de la sequía, ¿verdad? Y esto tuvo un impacto muy importante sobre la actividad económica y también sobre el tema de los empleos. En esto que se ha podido ver en estos primeros casi ya 3 meses, ¿verdad? Ahora estamos a inicios del tercer mes del año. ¿Qué están observando ustedes? ¿Qué están viendo? ¿Estamos dentro de esas expectativas positivas que había para este año? ¿Cómo lo estás analizando, Hugo? La realidad es lo suficientemente compleja, como todo en la vida, digamos, ¿verdad? No es simple y no es lineal. Estamos viendo un buen año en términos de los números de crecimiento, en términos de los números del sector agrícola, o sea, había una ilusión el año pasado sobre el rendimiento agrícola, luego de años muy malos, y eso se está verificando, por suerte. O sea, hay un régimen de lluvia adecuado, bueno, lastimosamente en alguna zona más, ¿verdad? Pero pero básicamente a lo que concierne a la producción agrícola, se está dando un buen año, va a estar dentro de lo previsible. En consecuencia, la actividad económica medida por el incremento del Producto Interno Bruto va a ser buena también, ¿verdad? Va a estar dentro de lo previsible. No sé si en estos días escuchaste de que hay cierta preocupación por una disminución de las importaciones y también una preocupación por una disminución del consumo. Entonces, ¿cómo es que si estamos bien, el consumo está cayendo? Y la respuesta sería, nosotros estamos en un año en el cual hay sectores que se van a recuperar y que van a crecer a tasas de 2 dígitos. El sector agrícola va a crecer a más del 30%. Pero hay otros sectores que no le va a ir muy bien. ¿Y por qué no le va a ir muy bien? Básicamente son aquellos sectores vinculados al consumo, vinculados al gasto de las familias principalmente, porque el ingreso de los hogares se mantiene bajo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El mercado laboral no ha tenido el mismo dinamismo y los salarios, el ingreso real de las familias o de las personas no ha tenido lo mismo, no ha tenido una evolución positiva, que se debe a 2 factores. A un factor interno vinculado a poco dinamismo en la actividad en esos sectores en el post-pandemia y a la disminución del ingreso real por incremento de la inflación, por un lado, y otro elemento que es externo, menos perceptible, que es el mercado laboral está cambiando, la tecnología está cambiando, y de alguna otra manera estamos en una etapa de transición en el mercado laboral y en las capacidades de ser demandadas por las empresas. Y la gente se tiene que dar cuenta de eso. Totalmente. Y ahí quería compartir, porque ya pusiste la introducción para que comparta un poco el resultado de un sondeo que nosotros para esta entrevista preparamos. Le pido a los compañeros de control si nos pueden pasar lo que está respondiendo la gente en el Twitter. Y le hemos preguntado, te leo un poco los resultados, ¿verdad? Le preguntamos, conseguir un empleo en el último año fue, esto estamos diciendo en Twitter, más complicado, nos dice el 57.4%, más fácil, opina el 8.5%, y no hay trabajo, dice el 34% de los televidentes que están siguiendo el programa, ¿verdad? O sea, entre complicado y que no hay trabajo, pero ahí puntos nomás ya suman casi un 80%. Es la sensación por lo menos que tiene la audiencia, Hugo. Y es la sensación porque es la realidad. O sea, decir, eso está pasando en el mercado laboral hoy, ¿verdad? Como bien lo comentaba, hay un cambio en la demanda de capacidad y habilidades laborales, ¿verdad? La pandemia hizo que se demanden nuevas posiciones y no se demanden otras, ¿verdad?
Hoy más que nunca se demandan informáticos, ¿verdad? Y probablemente se demanden menos recepcionistas, menos limpiadores, ¿verdad? O sea, entre otras cosas. Porque el metro cuadrado necesario por oficina disminuyó. Pero también es cierto que dada la inflación y dada la dificultad de las empresas de comercio y servicios, el salario promedio de la economía disminuyó. El salario nominal, y al tener una inflación, el poder de compra de las familias disminuyó también. Y si las familias compran menos, entonces la gente va a consumir menos. Y al consumir menos, las empresas van a crecer menos y demandar menos trabajo. Y por eso a la gente le cuesta conseguir trabajo. Yo siempre digo, comento, ¿cuánto gana una persona, verdad? Y vos sabés que el ingreso promedio per cápita del decil más rico, o sea, del 10% más rico del país, es de 5 millones de guaraníes, es decir, de 2 salarios mínimos. Si una persona gana 2 salarios mínimos, está entre el 10% más rico del país. O sea, ¿te imaginas cuál es la realidad nuestra? Entonces, cuando yo decía, es complejo decir los números, ¿por qué? Porque vamos a tener un buen año económico en líneas agregadas, impulsada por algunos sectores, y las brechas sociales entre los más ricos y los más pobres, lastimosamente se está incrementando. Sí. Y esta es una consulta porque, a ver, esto que estás comentando, Hugo, me hace o genera muchas veces sensaciones encontradas en la gente. O sea, lo que la gente percibe es lo que estamos viendo en ese pequeño sondeo que hicimos en redes sociales de que está más complicado conseguir laburo, de que no hay trabajo, pero después te sale el Instituto Nacional de Estadística, que hace poco lanzó su último dato de empleo al cierre del cuarto trimestre y te dice que aumentó el empleo, ¿verdad? Entonces, es como que los números oficiales distan mucho de lo que la gente siente en la calle y hay veces hasta la pierden confianza, que pasa algo muy similar casi siempre con el tema del IPC, ¿verdad? Entre lo que la gente siente en el bolsillo y lo que finalmente sale como el número oficial. ¿Por qué se da esa situación, Hugo? Bueno, en el caso del IPC es una cuestión muy sencilla, digamos. Eso son las variaciones promedios. O sea, si yo lo único que consumo es bicicleta y en este periodo no subió la bicicleta, para mí la inflación va a ser cero. Claro. ¿Verdad? Depende de la canasta de bienes y en el caso del IPC es una canasta promedio, ¿verdad? Hasta hace unos años se tenían velas, por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente nuestro consumo de velas es, bueno, el mío va creciendo por los años, ¿verdad? Pero para festejar, pero una vez al año, nomás no todas las noches. O en Entonces, enero por los cortes de luz. o en enero por los cortes de luz, exactamente, ¿verdad? La demanda de generadores es la que se incrementa actualmente. Bueno, en el caso del mercado laboral, yo creo que, no sé si vos te acordás del concepto de se me fue el nombre, del concepto del bono demográfico. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Era el concepto, tenemos muchos jóvenes. ¿Cuál es la consecuencia directa de ese hecho? La consecuencia directa de ese hecho es que tenemos muchos jóvenes que van entrando al mercado laboral, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros creemos puestos de trabajo, que el país tenga la capacidad de crear puestos de trabajo, por lo menos igual o más que la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Entonces, nosotros estamos creando, hay más personas ocupadas o más personas trabajando muchas veces, pero es menor el número de puestos de trabajo que se crean que las personas que se incorporan al mercado laboral o que están con edad de trabajar. Y esa brecha es la que repercute en esta situación de que a la gente le cuesta conseguir trabajo. Sí, así mismo. Una última consulta, Hugo. Hablaste de que hubo una caída del consumo y eso realmente uno lo siente, ¿verdad? Cuando uno por la misma plata con la que antes hacía sus compras de la semana, hoy compra muchos menos productos y tiene que verse en la manera en cómo acomodar un poco las finanzas del hogar.
¿Qué podemos esperar en materia de poder adquisitivo y también en materia de poder acceder a un empleo para este año, ¿verdad? Porque los números macroeconómicos parece que van a estar bien, pero en realidad en la micro, en lo que la gente siente, la realidad es muy distinta. ¿Qué ustedes están esperando que pase este año? Mira, lo que pasa es que estamos en un año de elecciones. Y el año de elecciones también es un año en el cual todos los actores son muy prudentes. Sobre todo las empresas, porque quieren saber qué va a pasar con el futuro, digamos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente las inversiones no están evolucionando como deberían, como esperamos, por un lado, las inversiones privadas, pero por otro lado tenemos las inversiones públicas que tampoco tienen capacidad, tampoco tienen resto para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, sencillo, ¿verdad? Y como en una elecciones probablemente los gastos son un poco desordenados o probablemente les cuesta a la gente tomar decisiones de ajustar sus gastos de manera racional. Lo que vamos a ver es un año que va a ser complicado porque la inversión pública también va a ser, debería ser menor si quiere equilibrar. Como corolario, como la guinda, para la guinda de la torta, es que yo creo que los actores tenemos que ir pensando, los actores económicos tienen que ir pensando en que es muy probable que los impuestos se incrementen, sea quien sea el presidente de la República, porque las cuentas no dan. O se tiene el coraje de hacer un ajuste del gasto público de manera importante, de gasto de mala calidad a gasto de buena calidad. Yo no digo disminuir el gasto público, digo el gasto que está mal, cortarlo, ¿verdad? Claro. O se tiene el coraje de hacer eso, o el año que viene, o sea, nos vamos a encontrar entre abril y agosto con una suba importante, con una suba relevante de los impuestos, ¿verdad? Porque digo entre esa fecha, porque lo que va a ocurrir es que una vez que gane alguien, lo que va a pedirle al nuevo parlamento que asuma el costo político, de tal forma que el presidente ya tuviera el campo libre con nuevos impuestos. Yo creo que lo que se viene es una suba impositiva. Mencionaste algo y breve, nomás que me gustaría saber tu opinión. Por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Creo que eligieron presidente en octubre. El 1 de enero arranca el año con un nuevo presidente, ¿verdad? Es más o menos su formato. Nosotros tenemos el formato de que a mitad de año, con un presupuesto que no lo diseñó, se instala un nuevo gobierno que hace lo que puede nomás para llegar hasta a completar el año, digamos, ¿verdad? ¿No sería en materia económica, mirando desde el punto de vista económico, tratar de acomodar eso como para que un año comience con una gestión de un nuevo presidente cada vez que hacemos elecciones, Hugo? A mí tanto, me preocupa eso. Pero me preocupa aún más, creo que es un mayor inconveniente el hecho de que se elige la última semana de abril y asume en la segunda quincena de agosto. Es muy largo el periodo. Nosotros no tenemos segunda vuelta, deberíamos tener segunda vuelta, pero no tenemos segunda vuelta. ¿Cuál es el problema que asuma el 30 de abril? Perdón, que asuma dos semanas después de ser electo, o un mes después. Porque realmente tenemos todo el año parado porque se está de elecciones, ¿verdad? O sea, hay cambio de ministro, porque algunos van a ser senadores, esa institución paró. Ningún ministro que asuma, el que asumió el mes pasado, ninguno va a hacer nada, está parado. O sea, dice, voy a continuar lo que se está haciendo. Entonces, tenemos parado todos los meses preelectorales, todos los meses de espera de transición, un presidente electo versus un presidente que está en ejercicio, pero que probablemente que está con la menor fuerza política. Y es un año casi perdido. Sí, es un tema a revisar realmente. Hugo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias. Hoy a toda la audiencia del programa. Abrazos. Gracias. Soy economista conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Y ya como estamos casi al cierre del programa, ¿les parece si vemos nuestro monitor global, el del día de hoy? Tenemos transacciones anuales por medio de pago, un dato que lo publicaba la Federación Latinoamericana de Bancos, que hace una revisión un poco de cómo están los sistemas bancarios. Podemos ver eso en nuestro monitor global. Y nos muestra, era el cuadro azul que nos mostraba la cantidad de transacciones. Si podemos ver, esto era lo de los combustibles. Nos marca desde el 2008, ahí está, hasta el 2020, cómo fue aumentando. Todo lo que tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito y tarjeta de débito. Fíjense cómo este es un resumen de todos los sistemas bancarios de América Latina, ¿verdad? Pues estamos viendo por eso como un monitor global a ver cómo evoluciona nuestro sistema
financiero en América Latina en lo que tiene que ver con pagos electrónicos. Y fíjense cómo hubo un crecimiento positivo, ¿verdad? Tanto en lo que es eso amarillo, que es el uso de las tarjetas de crédito, como el uso de las tarjetas de débito, que están por sobre, obviamente, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas han incorporado la transferencia bancaria a través y el cobro, digamos, de salarios, sobre todo a través del uso de tarjetas de débito. Así que este es el dato interesante de esta evolución positiva que ha venido arrastrando en la última década prácticamente y que nos muestra la tendencia de la cantidad de transacciones anuales que se hacen según medio de pago. En primer lugar, las de débito, en segundo, las de crédito, pero en ambos casos con una curva ascendente. Muy interesante. Bien, y para cerrar, nos vamos hasta nuestro ¿sabías qué? Que en minutos más les vamos a estar mostrando. Hoy vamos a estar viendo consecuencias de una inflación alta. Ese es nuestro ¿sabías qué? Que vamos a estar mirando antes, al cierre del programa. Pero antes te recuerdo que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia. Comunicación estratégica, contactanos al 0983-946-663 o podés seguirnos y contactar también a través del Instagram en @5díaspy, _PY. El miércoles 22 de marzo se llega al evento en el Paseo de la Galería denominado La Ruta de la Sustentabilidad, un evento exclusivo con conexiones únicas, referentes y líderes de empresas que están relacionadas con el tema de la sustentabilidad. Van a estar presentes en una experiencia 360 que marcará visibilidad a las marcas a nivel país. Así que anímate a participar de este evento y a seguir el camino de la sustentabilidad. También puedes optimizar los retornos de tus inversiones en la bolsa. Ingresa a www.avalon.com.py y habilita una cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es momento de invertir. Y con Epson estás listo para comenzar el año con las impresoras multifunción Epson EcoTank y con la app Smart Panel. Transforma tu celular en un centro de impresión y escaneo. Con EcoTank de Epson puedes ahorrar tinta y cuidar el medio ambiente. Registrando tu impresora en la página web de Epson tenés 2 años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py para tener todos los datos sobre la empresa. Con esto nos despedimos y con el ¿sabías qué? Deseando que tengan un buen resto del día. Será hasta mañana. Últimamente no paramos de escuchar en las noticias sobre la alta inflación que se está produciendo y cómo muchos productos están aumentando considerablemente sus precios. En el vídeo de hoy vamos a analizar cuáles son las consecuencias de una inflación alta y qué se puede hacer para detenerla. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de una alta inflación. La inflación, en economía, es el aumento generalizado y sostenido durante un periodo determinado de tiempo de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado. Cuando los precios suben, supone que con una cantidad fija de dinero cada vez podemos adquirir menos bienes y servicios. Es decir, se produce una disminución del poder adquisitivo. Una medida frecuente de la inflación es el IPC, y te dejamos por aquí arriba nuestro vídeo sobre este indicador. A la inflación muy elevada, en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual o más, se le llama hiperinflación. Si queréis que os traigamos otro vídeo hablando sobre la hiperinflación y comentando algunos casos reales, apoyad mucho este vídeo dejando vuestro like. Vale, ahora que ya sabemos qué es la inflación, es importante entender por qué se produce. Generalmente existe un consenso en que las tasas de inflación muy elevadas y la hiperinflación son causadas por un crecimiento excesivo de la oferta de dinero. Es decir, cuando se imprime mucho dinero por parte de los bancos centrales de un país.
Para entender mejor por qué se produce esto, veremos un ejemplo. Supongamos que tenemos 5 personas que serán los demandantes de un producto, y vamos a considerar que existe una tienda que vende ese producto, pero solo tienen 3 unidades. Por tanto, no existen suficientes unidades para todos. Si suponemos que cada una de las personas tiene las siguientes cantidades de dinero, la tienda podrá fijar un precio de 6 euros sabiendo que podrá vender las 3 unidades que tiene sin problema, ya que 3 de los demandantes poseen esa cantidad. Sin embargo, si de repente les damos a todos 5 euros más, las 5 personas podrían comprar el producto, pero solo existen 3 unidades. Por tanto, la tienda se dará cuenta de que podría subir el precio a 11 euros y seguir vendiendo sin problema las 3 unidades que tiene, provocando una subida de precios e inflación. Pues bien, aunque esto sea un ejemplo extremadamente simplificado de la realidad, algo así es lo que ocurre cuando se produce un incremento excesivo en la oferta del dinero. Por otro lado, cuando hablamos de tasas bajas y moderadas de inflación, esta se puede producir por más motivos, como por ejemplo las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios. Esto es algo que hemos visto recientemente por la escasez de semiconductores para fabricar, por ejemplo, vehículos, lo que hace que existan menos unidades de coches para vender y en el caso de que la demanda se mantenga igual, hará subir los precios, ya que si continuamos con el ejemplo anterior, en este caso las unidades disponibles ya no serán 3, sino 2. Por tanto, la tienda podrá subir el precio a 8 euros y seguir vendiéndolas. También se puede producir inflación por cambios en los costes y suministros disponibles, como materias primas, energía y muchos más. Esto es algo que hemos visto recientemente con el incremento del precio de la energía y del petróleo, lo que incrementa el coste de producción y de transporte de todos los productos, y hacen que las empresas los tengan que vender más caros para seguir obteniendo un beneficio de su venta. Inicialmente hemos hablado de que el crecimiento de la oferta monetaria provoca inflación. Sin embargo, la disminución de la demanda monetaria también la puede causar. Es decir, que se produzca una huida del dinero que puede ser causada por la desconfianza de los ciudadanos en la economía y su moneda local, puede provocar un incremento de precios. Este hecho lo podemos observar en Argentina, donde la desconfianza en la moneda local ha generado un alto aumento de la inflación. Pues bien, ahora que ya entendemos los motivos principales que provocan una inflación elevada, vamos a ver cuáles son las consecuencias de una alta inflación. Entre las consecuencias, la más conocida es la pérdida del poder adquisitivo por el aumento generalizado de los precios, por lo que cada vez se puede comprar menos con una misma cantidad de dinero. Los consumidores de bajos ingresos tienden a gastar una proporción más alta de su ingreso en sus necesidades básicas que aquellos de altos ingresos. Por este motivo, los más pobres tienen una menor capacidad para enfrentar el ascenso de los precios que llega con la inflación. Normalmente, esta situación acaba generando una subida de los salarios, para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aunque no siempre es equivalente al aumento de precios producido. Además, se provoca un desaliento del ahorro y de la inversión, debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Eventualmente, este escenario de inflación puede provocar un estancamiento de la economía. Esta situación es conocida como estanflación, en la cual el crecimiento económico es lento y la inflación alta, lo que puede provocar recesiones muy dolorosas. Si queréis que os traigamos un vídeo sobre este término, déjanoslo en los comentarios. Otra de las consecuencias de la inflación es el incremento de la recaudación por parte del Estado. Por ejemplo, a través del IVA, que se calcula como un porcentaje de los precios que cada vez son mayores. Por otro lado, la inflación también reduce los costos de endeudamiento. Aquellos con préstamos con tasas fijas de interés se pueden beneficiar al pagar la misma cuota con dinero devaluado. En la medida en que la inflación aumenta, los salarios de los deudores aumentarán y el costo real de la deuda se verá disminuido. Esto no significa que pagaremos menos, pero la proporción de nuestra deuda con nuestros ingresos será menor y por tanto dedicaremos un porcentaje menor de nuestro salario al pago de la deuda. Vale, y ahora que ya sabemos qué consecuencias provoca la inflación, ¿qué podemos hacer para detenerla? La tarea de mantener la tasa de inflación baja y estable se asigna generalmente a las autoridades monetarias de cada país, es decir, los bancos centrales. En general, los bancos centrales controlan el tamaño de la emisión monetaria mediante la fijación de las tasas de interés
a través de transacciones